Seguimos adelante con el programa y en este momento tenemos del otro lado de la línea a la licenciada Virginia Martínez. Buenas tardes, Virginia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nora, ¿cómo estás? Bueno, hace unos días se conmemoró en todo el mundo el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El suicidio, exactamente, que es un tema que una regla no escrita a veces impone en los medios de comunicación un silencio con respecto al suicidio. Muchos no quieren tocar el tema porque consideran que hablar de esta condición o de este trastorno o de este gran problema de salud pública puede llevar a acciones de imitación. Pero en realidad, desde 2004, la Organización Mundial de la Salud pide que se hable de este, como decimos, problema de salud pública, porque casi 3.000 personas por día, en promedio, ponen fin a su vida por decisión propia, y es una de las grandes causas prevenibles de muerte prematura. Exacto. De hecho, la mitad de las muertes violentas obedecen a esta causa. De modo que quisimos hablar con ustedes, con vos en particular, Virginia, porque de lo que se trata y se instituyó este Día Mundial para la Prevención del Suicidio es justamente de saber un poco más y de conocer para prevenir. ¿Se puede prevenir el suicidio? Mira, primero quiero señalar la pertinencia de tu comentario. Creo que además de agradecerte la oportunidad de poder hablar de estos temas que, como bien dijiste, son temas tabú, son temas que generan prejuicios en todos, en nosotras las personas, pero justamente la institución de este Día Mundial para la Prevención del Suicidio por parte de la OMS y de otras organizaciones tiene esta función. En general, el prejuicio de todo tipo genera riesgos. Cuanto más conciencia podamos tomar las personas sobre algunos temas, entre otros, mayor posibilidad vamos a tener de intervenir eficazmente tanto en la prevención como en la atención inmediata de situaciones que tengan que ver con esto, ¿sí? Me preguntabas, Nora, si se puede... Se puede detectar y prevenir. Sí, la verdad que se puede detectar y se puede evitar el suicidio. Habitualmente, entre los tantos prejuicios que tenemos, las personas creemos que hay situaciones que ya están consumadas, pero la verdad que hay posibilidades de detección porque uno puede tener acceso a ciertas reacciones tanto de la persona como de situaciones que puedan generar riesgo de conductas suicidas o de los llamados gestos suicidas. Normalmente se vincula el suicidio con una enorme depresión, ¿no es cierto? La sensación de que no hay nada por delante, que no hay nada por hacer, que no tiene sentido seguir adelante con la vida, y esto estaría vinculado a lo que los psicólogos y psiquiatras denominan depresión, ¿no es cierto? Sí. Pero hay también causas endógenas o hereditarias, por ejemplo, mayor riesgo cuando hubo otros suicidios en la familia. Sí, que ahí no podríamos hablar estrictamente de un factor hereditario, sino sí de un factor predisponente, porque más que un tema congénito o hereditario en ese sentido, lo que hay es el funcionamiento de mecanismos de identificación que suceden tanto dentro de una misma familia que tiene estos antecedentes familiares como en algunos grupos sociales. Por eso te diría que, claro, la tendencia más espontánea es a pensar que las llamadas depresiones mayores son las que tienen tanto más que ver con los intentos de suicidio. Pero también hay otros factores que tienen que ver con esto. Primero hay otras patologías como pueden ser a veces los trastornos bipolares, que tanto en una fase maníaca o en una fase depresiva pueden llegar a tener conductas suicidas por las dos razones: por la impulsividad que a veces acontece en las manías o por la depresión propia de la parte depresiva del trastorno bipolar. Hay esquizofrenias que tienen que ver con esto. En fin, esto desde las llamadas patologías mayores. Pero después hay situaciones mucho más, para decirlo sencillo, como más cercanas a nosotros o más domésticas, que también pueden hacer al riesgo del suicidio. ¿Qué quiere decir esto? En general,
las personas con muy baja autoestima, en general las personas que tienen como dificultad para poder sentir que van a afrontar exitosamente alguna situación de presión o de dolor, presión laboral, presión de estudio, presión financiera, ¿sí? El sentirse como culpables de ser carga para la familia por alguna cuestión. Las dependencias a las drogas también son un factor que influye fuertemente en el aumento del riesgo suicida. Y por supuesto, si lo ponemos ya del lado, esto sería como desde lo individual, si lo ponemos con una mirada desde lo más estrictamente social, los problemas financieros, el desempleo, también son factores que ponen en riesgo, por supuesto, con una personalidad que admita esto. No es que toda persona que tiene un riesgo financiero o una cuestión laboral o perdió un ser querido va a tener conductas suicidas, pero son factores que nosotros consideramos de riesgo y que tenemos que acotar cuando algo de esto se nos anuncia. Claro. ¿Y qué señales, digamos, pueden delatar a una persona que está pensando o ideando o jugando con esta idea del suicidio? ¿Qué se puede hacer cuando uno detecta estas señales? Muy buena pregunta, Nora. A ver, en general, todo lo que llame la atención como una conducta diferente de la persona, adulto o joven, por ejemplo, si aparecen dificultades de concentración, si la persona tiende, cuando no lo hizo históricamente, al aislamiento, a veces hay manifestación clara de ideas suicidas, el hablar de el poco valor que la persona tiene sobre sí mismo o que no va a poder enfrentar algo, los cambios de hábitos de alguna clase, el sueño o los hábitos alimentarios, que aparezcan cuando no hay historia de esto, como decía, dificultades escolares o laborales repentinas, la pérdida de intereses que habitualmente no lo tenía la persona, la irritabilidad o las conductas impulsivas, llantos repentinos, sobre todo en los niños, todas estas cosas que por supuesto estoy hablando que sea notoria la diferencia, no vamos a generar tampoco una idea de que un llanto repentino en un niño va a ser un indicador de esto. Estamos hablando de la modificación notoria. Exacto, notoria y en corto tiempo de la conducta habitual de la persona. Ahora, como vos mencionaste así al pasar, hay muchos mitos con respecto al suicidio. ¿Es cierto lo que se dice así comúnmente, que las personas que están más decididas al suicidio son las que menos señales dan? A ver, hay unos cuantos mitos en este tema y creo que, a ver, como la primera política que uno debería tener es no manejarse con creencias tan sostenidas y tan generalizables. Yo creo que, a ver, la persona que tiene la decisión puede ser que no dé señales, puede ser que curse como en silencio o de forma latente la intención y que efectivamente realice y concrete el gesto o el acto suicida. Pero creo que en algún momento, si uno hace memoria, tanto uno como profesional, como a veces los familiares, llegamos a encontrar algo que quizás en su momento uno no atendió de forma adecuada. No le pareció, o se mueve, bueno, justamente este tema de los mitos, ¿no? A ver, en este sentido también está la inversa de esto. Si alguien avisa, es que seguramente no lo va a hacer. No es así. Siempre hay que tomar en serio la amenaza de un intento. ¿Por qué? Porque un tercio de las personas que lo intentan, por supuesto, lo van a volver a intentar dentro del periodo de un año. Pero todo lo que implique generar la posibilidad de escuchar o de ver algo que implique riesgo, va a ser siempre más eficaz para eso de lo que se trate. Claro. ¿Y cómo trabajan ustedes desde el punto de vista terapéutico en instituciones como la casa? Nosotros tenemos básicamente de una forma como muy arraigado el concepto tanto de prevención como de asistencia a través de los recursos intermedios. Las casas de medio camino son casas de alojamiento de pacientes que salieron ya de una fase aguda y que por alguna razón no pueden todavía hacerse cargo de sí mismos o están hablándolo sobre este tema
en algún punto todavía de riesgo, pero que sí están permitiendo que todas las herramientas propias de lo intermedio, esto como contraposición al agudo, estoy hablando de lugares que no impliquen la internación aguda mayor, la convencional, la que todos conocemos, sino que en estos casos la persona acepta que está con una problemática, se deja cuidar, tiene la posibilidad de moverse con mayor libertad, intentando lo que nosotros llamamos la rehabilitación de alguna clase y la reinserción que implica, una vez que la persona ha nivelado o equilibrado el tema del que se trate. Hoy nos convoca el tema del riesgo suicida, pero pueden ser otras las cuestiones. Una vez que se ha nivelado o equilibrado esto, la persona, luego de estos espacios de cuidado intermedio, vuelve a reinsertarse en lo que era su espacio habitual, su casa si vive solo, su familia si todavía era miembro de una familia. Este es el trabajo que se hace en estas instancias. Claro. Ahora, en todo el mundo, ustedes nos informan, hay un aumento alarmante de los, ¿no? de los comportamientos suicidas en jóvenes de 15 a 25 años. ¿Existe alguna hipótesis de a qué puede deberse? En general, creo que tiene que ver con cuestiones, en algunos lugares, porque esto es así y es llamativo y alarmante, como vos bien decís, en todo el mundo. Creo que hay cuestiones también de valoraciones sociales, que es lo que las pequeñas sociedades tienen como ideales en cada momento de la historia. Los factores económicos también, en el sentido de, uno puede pensar en un joven de 15 o de 20 años y quizás no tiene la sensación de que lo económico o lo financiero es un problema, pero sí esas personas son convivientes con padres que pueden llegar a tener no solo dificultades, sino que hay un concepto en el que el trabajo, el esfuerzo, la lucha por lo cotidiano no siempre rinde sus frutos. La falta de valores o de ideales sociales o la sensación de mutilación del futuro, muchas veces estas son las cosas que tienen que ver con el incremento en todo el mundo del riesgo o el intento de suicidio en poblaciones jóvenes. ¿Existe el fenómeno de imitación entre los chicos? Sí, existe, no solo entre los chicos, y en este sentido, Nora, yo quisiera hacer un particular hincapié en la importancia que ustedes ya saben que tienen los medios de comunicación en estas cosas, porque hay un mecanismo básico que es el de imitación o el que nosotros llamamos de identificación, por el cual muchas veces cuando aparecen noticias de personajes públicos que han cometido un suicidio o que lo han intentado, se produce una especie de aumento en la idea suicida y en las demandas de consulta por idea suicida, y esto es por este mecanismo. En ese sentido, cuando uno trata no solo de generar conciencia a través de los medios, sino de pedir a los medios que tengan lo que muchas veces tienen, que es el modo de transmitir adecuadamente las noticias, esto incide fuertemente en la baja de estas situaciones que son sociales o psicosociales, para definirlas más adecuadamente. Bueno, siempre en el campo de la salud existe una íntima relación entre lo individual y lo social, y creo que en este caso es más íntima que nunca, ¿no? Exacto, exactamente. Virginia, ¿hay algún número que tengan ustedes o una dirección de internet para que las personas que puedan tener alguna inquietud puedan comunicarse? Sí, cómo no, te doy un teléfono, sí, que es el 4864 sí. 7106. 4864-7106. Exacto, y nos pueden visitar, digamos, en www. Sí. hostallacasa.com.ar. Hostal La Casa, todo seguido en minúscula. Con un guión intermedio, pero lo van a poder ubicar igual. Bueno, si no, ponen en el buscador. Exactamente, esa es más Hostal fácil. La Casa, y pueden comunicarse allí con especialistas como la licenciada Virginia Martínez, psicóloga, especialista en pacientes agudos y codirectora de la casa. Exacto. Van a brindar toda la ayuda necesaria que tal vez pueda ayudar a
a confortar y a salvar una vida. Es realmente nuestro deseo ser de ayuda en estos temas y en estas cuestiones, Nora. Virginia, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y nos hablamos, ¿sí?